Seguimos en la mañana y estamos ya en nuestro estudio con Marcela Pisolato, profesora de Historia, para charlar un poquitito acerca de esta fecha que estamos atravesando. Lo decía recién, 17 de abril, es una fecha conmemorativa en el cual hoy está dictaminado como un día no laborable a nivel nacional y mañana como feriado inamovible. Y claro, como ya lo venimos diciendo hace un par de semanas atrás, cada feriado tiene una justificación, ¿no? No es solo el hecho de no trabajar, sino del por qué. ¿Por qué se conmemora en esta fecha? Y en este sentido de esto vamos a estar hablando con Marcela, que saludamos en la mañana. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por estar con nosotros. Y bueno, y ahora hablar un poquitito acerca de lo que es la historia prácticamente detrás de las Pascuas, de estas fechas que hoy estamos viviendo. Hoy es un día no laborable, la mayoría de los comercios hoy están casi abiertos en su mayoría, salvo en algunas dependencias públicas, y mañana ya feriado del todo. Algunos lugares abren mediodía, otros mantienen cerradas sus puertas, pero bueno, todo esto viene a que hay un feriado, y esto nace como todo a través de la historia, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, nosotros somos cristianos, y bueno, por eso hoy es un día para nosotros en el cual recordamos, ¿no es cierto?, la última cena, ¿no? Donde Jesús se despide de sus discípulos, de los apóstoles, y instituye el sacramento de la Eucaristía. Bueno, mañana es un día de duelo, ¿verdad?, porque es la muerte, la crucifixión y muerte de Jesús, que después va a resucitar al tercer día. Bueno, nosotros tenemos que entender que Jesús, más allá de su dimensión divina, ¿no es cierto?, de ser el Hijo de Dios enviado para salvar a la humanidad, fue también una persona que convivió, que vivió en un determinado momento de nuestra historia. Y nosotros, bueno, un poco lo que queremos en esta charla es tratar de explicar cómo era el mundo, cómo era ese marco geográfico, histórico, que rodeó a Jesús, y también cultural, obviamente, ¿no? Que rodeó a Jesús en su condición de judío. Claro. Es decir, también tenemos que remitirnos, ¿no es cierto?, a la historia del pueblo judío, porque Jesús es de origen judío. Bueno, vos recordarás, Damián, que en la escuela la profesora de historia seguramente, o profesor, te ha enseñado las edades de la historia. Sí, así es. ¿Vos las recordás? Algunas, no todas, sí. Lo que pasa es que tenemos una historia muy amplia, históricamente, mundialmente hablando, ¿no? Claro, se dividía en edades para su mejor estudio. Entonces comenzabas con la prehistoria, después comienza la historia con la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bueno, a Jesús lo debemos ubicar dentro de la edad antigua. Pero antes de la aparición de Jesús, nosotros tenemos que hablar un poquito del origen del pueblo judío. Claro. El pueblo judío es un pueblo que es de raza semita. Eso hay que aclararlo, junto con los fenicios, ¿no es cierto?, son de raza semita. La etnia, podríamos decir, ¿no? Porque dentro del mundo antiguo los pueblos remitían a diferentes etnias. Claro. Entonces ellos se creen que de la zona de lo que hoy es Armenia migraron a la ciudad de Ur, podríamos decir, para que la gente lo entienda, en lo que hoy es Irak, ¿no? Es decir, lo que antes se llamaban los pueblos mesopotámicos, ¿no?, entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, allí un patriarca, Abraham, decide trasladarse con su tribu desde la ciudad de Ur hasta Canaán. Canaán sería lo que hoy nosotros conocemos como Palestina. Bien. Esa franja del Medio Oriente, que hoy es una zona de conflicto importante, ¿no es cierto?, entre los árabes y los judíos y el Estado de Israel. Bueno, cuando él se traslada con su tribu a la zona de Canaán, transitan allí un tiempo, son pueblos pastores, pueblos nómades,
Esto hay que entenderlo también, porque la gran revolución de la humanidad que pasó desde los pueblos nómades a los pueblos sedentarios fue la revolución agrícola. Bueno, en este estadio los judíos eran una tribu de pueblos nómades que vivían de los rebaños, del pastoreo de los animales, etc. Entonces, pasado un tiempo, esta es la era de los patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Ellos se trasladan a una zona fronteriza del Gosén, cercana a Egipto. Y ahí conviven con los egipcios una gran cantidad de años, podríamos decir unos 10 siglos más o menos. Y a partir de allí entran en la esclavitud, digamos, los someten los egipcios a la esclavitud a los hebreos, a los judíos. Entonces, en esa etapa surge una figura, más o menos en el siglo XIII, que es Moisés, un líder religioso, un líder político, el primer legislador que tiene el pueblo judío, que es el que los va a liberar del sometimiento y de la esclavitud en Egipto, y les va a prometer llevarlos a la tierra prometida. Entonces él es un vínculo prácticamente entre Dios y el pueblo judío, ¿no? Que los abraza y los conduce hacia esa tierra, ¿no? Porque acá hay que decir algo. El pueblo judío se concibe a sí mismo como un pueblo elegido por Dios. Y tiene una comunicación directa con Dios. Cada individuo se comunica con Dios. Moisés viene a ser ese líder religioso, político, que les va a dar a ellos una esperanza. La esperanza de salir de la esclavitud y conducirlos otra vez a la tierra de Abraham, esa Palestina, ¿no es cierto?, que te nombré anteriormente. Entonces, toda la travesía, eso se llama el Éxodo, ¿no? Toda la travesía por el desierto, y Moisés les entrega las tablas de la ley, los mandamientos, que es una especie de ley moral religiosa, ¿no es cierto?, que establece las normas de convivencia dentro del pueblo judío. El no matarás, el no robarás, ¿no es cierto? Es la ley moral y religiosa que Moisés le entrega al pueblo judío, y donde se consolida la idea de un Dios único. Y esto es muy importante decirlo, porque vos en ese entonces mirabas los sumerios, los egipcios, ¿no?, los asirios, los caldeos, luego los griegos, los romanos, eran todos pueblos politeístas. Creían en muchos dioses. En divinidades, en dioses, sí. Exacto. Entonces el pueblo judío se erige como un pueblo monoteísta. Cree en un Dios único. Un Dios que, contrariamente a los pueblos vecinos, no tiene una imagen, no tiene forma humana, no tiene forma de animales. Si vos tomás los otros dioses, tienen formas antropomórficas, ¿no es cierto? Es decir, o viven prácticamente como viven los humanos, se casan, tienen hijos, ¿verdad? Este Dios hebreo es un Dios diferente, es un Dios espiritual. Así Moisés los conduce, él no puede llegar a la tierra prometida, e ingresan a Palestina con Josué. En ese momento se inicia una nueva etapa, que es la etapa de los jueces, que es cómo ellos van a conquistar esa tierra que era la tierra de Abraham, porque esa tierra estaba habitada. Y fundamentalmente en esa zona los hebreos tenían que disputar territorio con los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Eran pueblos no de raza semita, sino de raza aria, indoeuropea, que provenían del mar, digamos de la isla de Creta. Tenían una etnia familiarizada con los griegos. Claro. Entonces, ellos tuvieron que luchar contra los filisteos. Esta etapa de los jueces es la etapa donde los jefes guerreros que se iban imponiendo como caudillos dentro de las tribus hebreas, esos, porque ganaban batallas, ¿no es cierto?, y guerreaban con los filisteos, esos se iban imponiendo como autoridad. Por ejemplo, Sansón. Por nombrar era conocido, más conocido, ¿no es cierto? Entonces, esta etapa lleva a que ellos se posicionen de esa tierra prometida. Y comienza con Saúl la etapa de la monarquía. Saúl, David y Salomón es la etapa, podríamos decir, más
brillante de ese pueblo judío que va transitando de un lugar a otro hasta que se asienta en un determinado territorio y construye un Estado, porque si ya hablas de una monarquía ya estás hablando de la construcción de un Estado. Vos pensás que para que los pueblos salgan de la prehistoria e ingresen a la historia, las características fundamentales es que desarrollen una escritura, que eso se produjo entre el 3000 y 5000 a.C., que funden ciudades, ¿no? Que creen ciudades, que organicen una estructura estatal, ¿no es cierto?, de manera tal que tengan una administración, una burocracia y una autoridad. Y eso se dio en la etapa de la monarquía. Pero ¿qué ocurre? Que mientras ellos van consolidando esa religión, esa etnia y esa nacionalidad, y construyen un Estado, alrededor había pueblos que adquirían un potencial bélico muy importante. Y las invasiones estaban en el orden del día. Entonces, una vez que termina la monarquía de Salomón, ya ahí se divide Israel y Judá y ellos se debilitan, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Los asirios, que estaban con un poderío bélico y económico mayor, los invaden, ¿no? Después de los asirios los invaden los babilónicos con Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera ellos ya pierden la libertad, hasta que se crea el Estado de Israel en el año 1948. Es decir, vas a vivir 20 siglos del pueblo judío donde ya ellos no tienen un Estado propio. Claro. Entonces, bueno, ¿cuándo llega Jesús? ¿Cuál es el momento histórico con el que nosotros hacemos coincidir la vida de Jesús, la corta vida de Jesús? Durante el Imperio Romano. Es decir, ellos tuvieron la invasión de los asirios, después de los caldeos, después los babilónicos, mejor dicho, después del helenismo, que era el imperio de Alejandro Magno y sus sucesores, es decir, donde tienen ahí una gran influencia de los griegos, y posteriormente, en el año 63 a.C., Pompeyo entra con el ejército de Roma y allí ya convierten a lo que hoy es Palestina, ¿no es cierto?, en una provincia romana. Es la provincia de Siria a la cual va a pertenecer Palestina. Entonces, las autoridades ya no son autoridades judías, sino que van a ser autoridades que representan al emperador de Roma, porque a partir de Augusto se crea el Imperio Romano. Lo que pasa que en esa época, como todo, ¿no? Cada vez que venía una potencia, colonizaba y era lo que yo decía, y ahora, si ustedes tenían una cultura, tenían un lenguaje, no importa, a partir de ahora es esto. Exacto. Bueno, por eso la ciudad de Jerusalén, que era su ciudad capital, ¿no es cierto?, construía el templo y después venía una invasión y destruían el templo, porque por lo general el pueblo invasor siempre quiere arrasar con las costumbres y las tradiciones e imponer las propias. Porque una forma de dominar es por la fuerza, cuando un ejército es más poderoso que otro, pero también es a través de la cultura. Claro. Entonces, es decir, cuando yo te despojo a vos de todo tu acervo cultural y te impongo lo nuevo. Pero ¿qué pasaba? Más allá de que ellos tuvieron ahí un desafío con los griegos, porque eran una cultura brillante, ¿no es cierto?, con todo su aporte filosófico, se puede decir que los romanos tenían un tratamiento con los pueblos que ellos invadían diferente. Si los pueblos se rendían y no ofrecían demasiada resistencia, le dejaban mantener su culto, les dejaban mantener sus tradiciones. Solo le iban a imponer las autoridades y el tributo, que era lo que más les interesaba a ellos, el cobro de impuestos, ¿verdad? Y un poco eso es lo que pasó en el momento en que nace Jesús, porque allí lo debemos, Roma tiene una historia que se puede decir, se divide en tres grandes etapas: la monarquía, la república, que es donde se hacen las grandes conquistas, donde prácticamente dominan Europa, África y parte de Asia, y el imperio, que es el que lleva al poder a Augusto, que se llamaba Octavio, ¿no es cierto? Es decir, Julio César es el primero que tiene el interés de convertirse en un emperador, no lo logra porque lo matan, pero sí lo logra Octavio. Entonces, cuando Jesús nace,
quien gobernaba en Roma era Octavio bajo el nombre de Augusto, ¿no? Augusto el emperador. Ahí se inicia la etapa del Imperio Romano. Claro. Y el rey Herodes es el rey que va a dominar esa parte del imperio. Porque vos imaginate que el imperio el imperio romano enorme. La vida gigantesco, antigua, claro. Claro, era gigantesco. Todo el mar Mediterráneo estaba rodeado por tierras que le pertenecían a Roma. Es decir, de Europa, del norte de África y del Asia Menor. Claro, enorme. Enorme. Era abarcaba parte de Asia, así que eso es... Exacto. Entonces, bueno, Augusto intenta imponer el culto al emperador. Y esto es muy interesante, recordarlo, yo lo voy a retomar después, ¿no? Pero eso, en cierto modo, porque se dan cuenta que establecer una religión del imperio les iba a dar poder sobre todos los pueblos que ellos estaban dominando, que eran totalmente diferentes. Imagínate la heterogeneidad que existía dentro del Imperio Romano, la cantidad de nacionalidades diferentes que vos tenías, claro, de etnias, de culturas distintas. Entonces, ¿cómo pretendían unificarlo? A través de un culto, el culto al emperador, tomado muy de los faraones egipcios, donde el emperador o el rey era prácticamente un dios en la tierra, ¿no? Bueno, pero no nos vayamos de la provincia de Palestina, ¿no es cierto?, de Judá, donde nació Jesús. Allí el rey Herodes es el que imperaba, y esto la gente probablemente lo tenga asociado a la gran masacre, ¿no?, que perpetró Herodes cuando dijo que quería que se mataran a todos los niños menores de 2 años, precisamente porque ya los profetas habían anticipado la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Bueno, y quien gobernaba esa parte del imperio era Poncio Pilato, una especie de gobernador, de prefecto que estaba subordinado al rey Herodes y al emperador de Roma. Entonces, ¿cómo convivía el pueblo judío con todos ellos? Nosotros podemos decir que el pueblo judío tiene 3 grandes etapas: la etapa de los patriarcas, la etapa de Moisés y la etapa de los profetas, antes de llegar a Jesús. Los profetas son aquellos que van a vaticinar, en cierto modo. Un profeta siempre lanza una profecía, te habla del futuro, de lo que va a venir, ¿no es cierto? Y entonces ellos se dan cuenta que en la etapa de la monarquía el pueblo judío un poco que se corrompe. Después, cuando se divide Israel de Judá, Israel empieza a tomar religiones paganas, ¿no es cierto? Vuelve un poco a la idolatría, al politeísmo y demás. Entonces los profetas quieren traer nuevamente al pueblo judío al culto de la religión monoteísta, ¿no?, de Jehová. Claro. Esa comunicación con el Dios mismo, de Moisés, la ley mosaica, etcétera. Y entonces, en el tiempo en que ellos fueron deportados a Babilonia, ellos crean las sinagogas, que eran lugares de estudios de las Sagradas Escrituras. Y entonces por eso fortalecen mucho la religión judía. Entonces, esta etapa de los profetas es una etapa en la cual se trata de volver a esas fuentes, a esos orígenes. Un judío austero, enfocado en Dios, ¿no es cierto?, no corrupto, que se aleja del pecado, ¿no es cierto?, con una vida de asceta. Bueno, eso es lo que van predicando los profetas, que son los antecesores de Jesús. Entonces, es muy interesante esto para ver de dónde recibes también las influencias Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuál era ese marco, ese contexto que incide sobre él, ¿no? Entonces, el pueblo judío se forman como 3 partidos políticos en el momento de querer resistir frente a la opresión de los países, de los pueblos invasores. Esos 3 partidos políticos tienen un profundo sesgo religioso, pero uno más que otro. Por ejemplo, los saduceos eran un partido político más laico. A ellos les interesaba fundamentalmente conservar los privilegios que tenían los sacerdotes, ¿no es cierto?, los sectores políticos que formaban como una especie de statu quo dentro de lo que era el pueblo judío. Entonces, por ejemplo, para ellos era muy importante pertenecer al Sanedrín, que era una especie de tribunal que los romanos dejaban para que juzgaran a los judíos. Y entonces tenían muchos cargos ahí, eran muy ricos. Por eso van a hacer una especie de choque con la prédica de Jesús, ¿no es cierto?, porque ellos eran de familias muy acomodadas, que vivían de lujo, de una situación económica muy buena.
Después estaba el otro grupo que eran los fariseos. Y los fariseos sí tenían una mayor, podríamos decir, un discurso religioso mucho más profundo, ¿no es cierto? Eran los guardianes de la ley de Dios, de las Sagradas Escrituras. Entonces ellos querían que se cumpliera al pie de la letra lo que la ley decía. Y después había otro grupo, el de los esenios, que tenía menos poder y era el más asceta de todos, el más austero, el que hablaba nuevamente de volver a esos orígenes del pueblo judío, despojado de las riquezas, despojado de los placeres carnales y demás, eran más proclives al celibato, ¿no? Vivían, por ejemplo, en colinas, en lugares sí apartados, ¿no es cierto?, y predicaban estas leyes. Se supone que Jesús tomó mucho de ellos, ¿no?, de los esenios, sobre todo esta idea del reino de los cielos, de que después de esta vida había otra. Y quien llevara una vida espiritual plena en este paso por la vida terrena, seguramente iba a vivir en el paraíso, en la vida eterna, ¿no? Porque no olvides también que la religión judía está trazada por la idea de la caída. ¿Qué es la caída? La caída es aquella desobediencia de Adán a la ley de Dios, a lo que Dios le impone, ¿no? Y que provoca que el pecado original, ¿no es cierto? Que nosotros, es decir, en la humanidad, ¿no es cierto?, nacemos con ese pecado por esa desobediencia que Adán tuvo de Dios, ¿no es claro. cierto? Y bueno, entonces todo eso... Donde resulta el origen, digamos, de todo. Exactamente. De Adán y Eva estamos hablando. Exacto, de Adán y Eva. Entonces, por eso es independiente. No podemos hablar de Jesús sin hablar de la historia del pueblo judío. Es decir, tenemos que... Por eso, quienes somos cristianos, le damos tanta importancia tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que es el Evangelio después de Cristo. Y bueno, entonces allí cuando nace Jesús, en pleno auge del Imperio Romano, durante el imperio de Augusto, él empieza a hacerse popular, ¿no? Primero y principal, pensemos que él tiene que nacer en Belén, casi se puede decir en un lugar oculto, porque se veía amenazado, ¿no es cierto?, por estas matanzas, ¿no es cierto?, que infiere el rey Herodes. En segundo lugar, cuando él empieza a hacerse popular entre la gente más pobre, ¿no es cierto?, los marginados, los enfermos, él tiene una prédica, ¿no es cierto?, una prédica que llega a esos sectores y que cuestiona mucho el planteo de los saduceos y de los fariseos. Por ejemplo, cuando él dice que el reino de los cielos será precisamente de los desposeídos, de los que lleven una vida austera, de los que tengan una situación, digamos, a lo mejor perjudicial en este mundo, él en cierto modo está cuestionando al poder de ese momento. Por eso, por ejemplo, Caifás, un representante de los saduceos, va a ser el que más, en cierto modo, lo va a cuestionar a Jesús, ¿no es cierto? Claro. Y el que va a instrumentar todo lo que fue el juicio que derivó en la muerte, en la crucifixión y muerte de Jesús. Porque si se quiere, el Imperio Romano no intervino en la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Son los judíos los que condenan a muerte a Jesús. Yo creo que el punto ahí de colisión, ¿no es cierto?, de choque que hubo entre la prédica de Jesús y ese statu quo que habían instalado los saduceos y los fariseos, era precisamente que él era el Mesías, él era el enviado de Dios y que había venido a salvar el mundo. Entonces él da un giro importante en lo que es toda la tradición judeo-cristiana después, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero vos tenés un Dios de una tribu, ¿no? Un Dios, podríamos decir, de un pueblo, claro, de una nacionalidad. Pero después ya tenés un Dios que le habla a la humanidad toda. Y fíjate que desde el punto de vista filosófico, Jesús introduce algo que hasta el momento nadie había dicho. Un principio igualitario, que es que todos somos hijos de Dios. Hasta ese momento nadie había dicho eso.
Digamos, si vos ves, analizás el mundo de la antigüedad, era un mundo absolutamente desigual. Sí. Había clases sociales altas, aristocráticas, plebeyos, ¿no es cierto?, sectores medios, como podían ser los comerciantes, hombres libres, y de esclavos. Toda la vida antigua se basó en la esclavitud. Sí, totalmente. Entonces él viene con un mensaje nuevo. Que duró hasta no hace mucho, no estamos hablando hasta hace 80 años atrás. Claro, sí. La disputa, bueno, me haces conectar con algo mucho más reciente, pero Bartolomé de las Casas, cuando se hace el debate, ¿no es cierto?, sobre la humanidad de los indios, cuando los españoles llegan acá a América, Bartolomé de las Casas defiende que los indios tienen alma, pero los negros no. Es decir, los que vienen de África, ¿no?, en el tráfico de esclavos. Es decir, bueno, pensá que ese mensaje de Jesús es un mensaje que va a atravesar cada rincón del Imperio Romano. Y es muy importante el día de hoy, porque hoy es el día que se celebra la Última Cena y donde Jesús instruye a sus discípulos para que lleven esa palabra de Dios a todos los rincones. ¿Y cuál es el destino de esos discípulos, de esos apóstoles? Que son perseguidos y martirizados después que muere Jesús. Digamos, en situaciones de absoluta crueldad, ¿no es cierto?, donde se los despellejaba vivos, porque toda la primera fase de difusión del cristianismo es una etapa que sufre la persecución del Imperio Romano, porque no quieren que esa religión se propague, por esto que yo te estaba diciendo antes, de imponer el culto al emperador. Y la religión pagana que tenían los romanos. Entonces, cuando en el siglo IV después de Cristo, Constantino se da cuenta que este mensaje universal de Jesús había aprendido en los sectores populares y también había llegado a las clases altas, pero fundamentalmente en los sectores populares. ¿Por qué? Porque le decía a todos que todos éramos iguales, que todos éramos hijos de Dios y que Dios había enviado a su Hijo a salvar a la humanidad. Y que aquel que tuviera una vida terrena, sufrida y miserable y marginal, ese era el que iba a estar a la derecha del Padre, el que iba después de la muerte, ¿no es cierto?, a formar parte del reino de los cielos. Entonces era un mensaje universal y esperanzador para un mundo donde, imagínate, en la antigüedad, el 90% de la población era pobre. Sí, y además era un mensaje contundente y todo, o por lo menos desde quienes tenían el poder, la amenaza era de una rebelión del pueblo. Claro. Y en realidad el mensaje venía por otro lado, no de una rebelión de guerra contra, sino que hablaba más de lo espiritual, ¿no? Claro. En el siglo IV, cuando ya el Imperio Romano empieza a hacer crisis, sobre todo en la parte occidental, que es la primera que va a caer, ¿no es cierto?, en el siglo V, Constantino decide liberar el culto. Digamos que a través del edicto de Milán, deja que la población del Imperio Romano tenga libertad de culto. Después, Teodosio va a oficializar el cristianismo como religión del imperio. Fíjate el cambio. Claro. Fíjate el cambio. Pero bueno, ¿por qué? Porque fue es decir, el cristianismo fue un vendaval para el Imperio Romano. Digamos, es decir, fue un mensaje que atravesó todos los rincones y todas las clases sociales y no lo pudieron detener más. Entonces, digamos, oficializarlo fue una manera de decir, bueno, ahora nosotros vamos a ir de la mano con esta religión, digamos, nosotros no la vamos a perseguir más y vamos a dejar a todos los ciudadanos que sean libres, pero que sigan respetando al César, digamos, que es lo que a nosotros nos interesa, digamos, que siga el Imperio Romano siendo la autoridad y el culto, que sea el culto cristiano, porque ya no lo podían detener. Claro, acá hay un punto también en el hecho, en la historia, porque bueno, hay muchas cosas y esto es muy extenso, pero digo, el propio judaísmo es quien no lo acepta a Cristo como Hijo de Dios. Y es el mismo el que pide la muerte por ser un mentiroso, un adulador, bueno, todo lo peor se consideraba en esa época, ¿no? Sí, bueno,
Por eso nosotros tratamos de hacer hoy un análisis histórico, claro, no divino, no vamos a hablar de la dimensión divina de Jesús, por supuesto. ¿No es cierto? Porque nosotros como católicos creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y le damos una dimensión divina. Pero desde el punto de vista histórico, el mensaje de Jesús es absolutamente disruptivo para el momento en el que Él le toca vivir. Y toca muchos intereses. Claro. Por eso yo te hablé de los saduceos, te hablé de los fariseos. Y después del propio Imperio Romano. Es decir, es un mensaje que viene a cuestionar un orden. Y bueno, siempre que se cuestiona un orden, se tocan intereses. Y por eso, bueno, la figura de Caifás como un representante del Sanedrín y de los saduceos, que es el que tiene la mayor acusación sobre Jesús y es el que pide que se lo condene, bueno, es precisamente porque ellos estaban en un sector, pertenecían a un establishment, a un statu quo, claro, que no querían que se perdiera. Y cuando le proponen a Poncio Pilato, ¿no es cierto?, condenar a Jesús, Poncio Pilato le dice, bueno, este no es mi problema, es un problema de ustedes, no es mío. Dice, y al punto tal que le dice, ¿puedo liberar a alguien? ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo judío elige a Barrabás, que era un ladrón de poca monta, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que él fue una figura disruptiva y que su mensaje fue tan disruptivo que hasta el propio Imperio Romano, que era lo más poderoso que existía en la antigüedad, hasta su caída en el siglo V, ¿no es cierto?, en la parte occidental del imperio, tuvo que rendirse y oficializarlo como la religión del imperio, porque hasta el propio Diocleciano los había perseguido a los cristianos, ¿verdad? Y después, bueno, Constantino, Teodosio. Bueno, este no es también, si querés, hacemos la continuidad para que entendamos por qué nosotros hoy nos decimos católicos. A su vez somos cristianos, pero nos decimos católicos. Porque la Iglesia va a sufrir divisiones a lo largo de la historia. Entonces, después de este edicto de Milán y de la oficialización de la religión cristiana como religión del imperio, en el siglo XI, como el Imperio Romano se dividió en la parte occidental, Roma obviamente era la sede del Papa, ¿no es cierto?, que era la cabeza de la Iglesia. El primer Papa fue Pedro, ¿no es cierto?, el apóstol de Jesús. Entonces se dividió como que la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente mantenían como ciertas divisiones también. Entonces llegó un momento en que se elige el Papa como líder de la Iglesia de Roma y el Patriarca de Constantinopla como líder de la Iglesia Ortodoxa. Ahí tenemos una primera división de esta religión cristiana. Entonces esto ocurre en el siglo XI. Estamos ya en la Edad Media. Y después, en el siglo XVI, Lutero impulsa la Reforma Protestante. Y ahí tenemos otra división, ¿no es cierto? Que en el caso de Europa vas a tener la primera división entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, y después entre los países anglosajones, ¿no es cierto?, los países nórdicos que toman la religión protestante, los calvinistas, ¿no es cierto?, la religión anglicana, los que cuestionan la Iglesia de Roma, y la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la que se va a mantener en Italia y en España. Que es la que tenemos hoy nosotros acá. Que después conquista América y es la que van a traer los evangelizadores a América, ¿no? Claro. Para mí es la que se impone, la imponen en América. Pero bueno, en definitiva es otra historia esa, pero digo que es muy importante esto que recién mencionabas, porque sabemos que, por ejemplo, hoy es un día no laborable, mañana es un feriado, pero nunca nos tomamos el tiempo de saber del porqué, de dónde surge todo esto. Y seguramente habrá gente que nos esté escuchando o viendo en estos momentos y dirá, ¿de qué están hablando?, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera está enterada de toda la historia, porque muchas veces se lo mira desde un punto de vista más religioso y muchas veces más en estos tiempos donde
por lo menos en la zona occidental, se va perdiendo un poco toda esa fortaleza de la religión y se va más hacia la ciencia hoy en día, producto también del conocimiento, de la tecnología y un montón de cuestiones, pero se desconoce la historia del por qué, y es sumamente importante la historia y de la manera como la contás realmente, que nos hace retrotraernos en el tiempo y de ir sumando eso, porque muchas veces, muchas de las cosas que vos contás, si bien muchas las conozco, hay otras que me las había olvidado de su momento cuando lo había estudiado, incluso en la escuela, y es bueno refrescarlo y saber de dónde sale esto. Sobre todo cuando hoy hay un conflicto latente en Medio Oriente, ¿no es cierto?, entre judíos y árabes, palestinos, y vos, estudiando la historia, podés entender muchas de las cosas que están pasando hoy en la actualidad. Porque el conflicto árabe-israelí no es un conflicto de territorio. Quien quiera encuadrarlo solamente en un conflicto de territorio se equivoca. No, es mucho más profundo. Es mucho más complejo. Sí. Y fíjate que las tres religiones monoteístas, ¿no? Judíos, cristianos y musulmanes, tienen su origen ahí, digamos, ¿no? Y todos remiten a Jerusalén como la ciudad santa. Entonces, no es un conflicto fácil de resolver, y menos con la irrupción del terrorismo, ¿verdad? Que el terrorismo prácticamente no permite resolver absolutamente nada, porque lo único que piensa es hacer desaparecer al otro, digamos, de la faz de la tierra. Sí, que en definitiva lo único que busca es el poder. Sí, pero también el aniquilamiento y la desaparición del otro, digamos. Para un terrorista de Hamas, claro, hoy el pueblo judío hay que hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, ¿está? Entonces, partiendo desde ahí no hay solución posible. Claro, exacto. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto también hay que decirlo, ¿no?, y poco apartándonos de la figura de Jesús, pero el pueblo judío ya no obtuvo nunca más hasta el año 1948 un estado propio. Entonces se inició la diáspora, que es la diáspora que los judíos se iban a otras partes del mundo a vivir, pero mantenían... Migraban, digamos, claro. Migraban y mantenían la unidad religiosa y cultural de su pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, después del Holocausto, ¿no?, después de la masacre que se perpetró a partir del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, allí se decide en las Naciones Unidas crear dos estados: el Estado palestino, el Estado árabe y el Estado de Israel. Y bueno, se crea el Estado de Israel y el Estado palestino no quiere ser creado, porque ellos consideran que ahí no pueden convivir con los judíos, que tienen que estar solamente ellos. Y bueno, y ese es el punto de conflicto, digamos, porque si se hubieran creado los dos estados, probablemente hoy hablaríamos de dos estados, uno árabe y uno judío. Claro. Y entonces, bueno, constantemente la Franja de Gaza, la Franja de Cisjordania, es decir, que hoy están bajo el poder de los árabes, constantemente son fuentes de conflicto porque ese sector no quiere convivir con su vecino, que es el pueblo judío. Digo, nosotros vemos como algo histórico de hace muchísimos años estos problemas religiosos, como con el tiempo cuando contabas de Jesús, de cómo surge. Y digo, estamos en el año 2025 y en esos países, que es donde se originó prácticamente toda la historia, siguen tal cual, no han cambiado. Han cambiado la vestimenta, han cambiado la forma, pero no cambió el problema raíz, no ha cambiado la mentalidad y la guerra y esa idea de imponerle uno al otro lo que quiere en nombre de Dios, muchas veces que lo utilizan con otro nombre, obviamente depende de la creencia, tiene otro nombre. Digo, no ha cambiado en absolutamente nada y por lo que vislumbramos ahora en la actualidad no tiene una solución pronta, por lo menos, ¿no? Y bueno, y eso trae tanto dolor en ese lugar. Sí. Yo no nombré a Mahoma,
Pero en el siglo VII después de Cristo, el profeta Mahoma crea una religión nueva y a partir de allí se instala la Guerra Santa, que es que eso de llevar esa buena noticia a todas partes del mundo. Entonces ellos encarnan una conquista del norte de África, de parte de Asia, ¿no es cierto? Y llegan a distintas partes del mundo hasta la propia España, donde se quedan ahí un par de siglos. Y bueno, entonces cuando el móvil religioso, ¿no es cierto?, determina las decisiones políticas, es muy difícil llevar a cabo una negociación. Fíjate vos que se firmaron acuerdos de paz, ¿no es cierto?, como los acuerdos de Oslo, ¿no es cierto?, para llevar paz en Medio Oriente, y uno de los del primer ministro, Rabin, ¿no es cierto?, que firmó esos acuerdos, fue asesinado por firmar esos acuerdos. Claro. ¿Entendés? Y las organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah alimentan la idea precisamente de que todo el pueblo árabe luche contra los judíos, aún en ataques suicidas. Nosotros hemos vivido 2 atentados terroristas, ¿no es cierto?, y otros que hubo por el mundo. Entonces ahí no hay posibilidad de negociación. Se estaba por firmar un tratado, porque ya prácticamente en Medio Oriente Israel logró cierta paz con todos los vecinos, porque antes lo atacaban los egipcios, los atacaban los sirios, lo atacaban los jordanos. Bueno, hoy se había logrado prácticamente tener paz con todos los pueblos vecinos, y ya se estaba por firmar un tratado con Arabia. Y ocurre los atentados del 7 de octubre de 2023. Y entonces allí eso quedó totalmente postergado, ¿no es cierto? Y empezó la invasión de Israel, ¿no es cierto?, la réplica que hizo Israel, con los secuestros que jamás provocó y la masacre que provocó ese 7 de octubre, que tuvo la réplica de Israel de ir y prácticamente atacar Gaza, ¿no es cierto?, y destruir a Hamas. Que de hecho Israel en su momento, apenas sucede esto, ya más en materia informativa, digo, no tomó una reprimenda de manera inmediata, sino que fue tanta la presión de los vecinos de ese país, de los propios ciudadanos, que ejercieron sobre el gobierno, que terminó de acatar eso y de decir, bueno, hacemos una reprimenda, obligamos a que devuelvan, y después terminó en lo que estamos hoy, ¿no? Sí, ahora te digo una cosa, Damián. Este conflicto vas a encontrar la mitad de la biblioteca de un lado, y la mitad de la biblioteca del otro. Y precisamente por esto, porque se lleva, digamos, no a un nivel de negociación, sino a un nivel de fanatismo. Exacto. Y entonces allí, cuando se entra por ese camino, es difícil salir. Y bueno, pero quedémonos hoy, Jueves Santo, con ese mensaje universal de Jesús, que convocó a toda la humanidad, que convocó a todos los hombres, que dijo que, bueno, que todos somos hijos de Dios, y que en cierto modo después, con los aportes de Pablo de Tarso y de Santo Tomás, de San Agustín primero y de Santo Tomás de Aquino, nos propone a nosotros los cristianos el libre albedrío, ¿no es cierto? Si bien se dice que todos hemos nacido con un pecado, ¿no es cierto?, es decir, el que cometió Adán, todos nosotros tenemos la libertad en esta vida de llevar a cabo una vida buena, digamos, una vida en paz con los demás, una vida sin conflictos, una vida haciendo el bien, ¿no? Y ese yo creo que es el mensaje más poderoso y más fuerte que dejó el cristianismo, ¿no? El de la dignidad humana también, ¿no? Porque decir, bueno, todos somos iguales. Así que para que toda la gente tenga unas Pascuas, unas felices Pascuas, y que pueda vivir esto en familia, bueno, digamos que el mensaje cristiano es un mensaje de unidad, ¿no? Y que hoy por hoy esa paz y esa unidad no está en todas partes del mundo, pero que si nosotros la llevamos en nuestro corazón, la vamos a difundir en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y así sucesivamente. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta enseñanza que nos da, que me parece sumamente importante y que deberíamos tener más presente todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos en Mañanas Informales. Ahí estábamos charlando entonces con Marcela Pisolato, profesora de Historia, para, bueno, entender un poco
la historia detrás de las Pascuas que se avecinan y que, bueno, ya empezamos a atravesar hoy, jueves 17 de abril. Seguimos en sintonía, hasta la hora 12:30 te acompañamos.